de un sobreviviente de un conocido atentado terrorista en la ciudad de Buenos Aires, que es la bomba a la familia Lambruschini, en el que mueren Paula Lambruschini y Margarita Obarrio de Vila, una vecina, y nosotros pudimos acceder a la víctima que fue el herido más grave de ese atentado, que fue un muchacho de 25 años que cayó con su cama 3 pisos hasta la planta baja, porque la bomba explotó a la 1 de la madrugada, y Ricardo Álvarez, que es este muchacho en cuestión, nos dio su testimonio, vive en Canadá, se exilió, lógicamente es lógico exiliarse de un país tan ingrato con sus víctimas, que premia tanto a los terroristas y que olvida la verdadera historia. Y él nos contó lo que fue cuando explotó la bomba, donde él estaba dormido, en la intimidad de su hogar, en su dormitorio, y caer con la bomba, con la explosión de la bomba y caer con la cama 3 pisos y fracturarse el cuerpo completo y tener que reconstruirle su rostro, pero no había fotos porque la bomba había detonado el departamento de sus padres, entonces no había fotos de su rostro. Y afortunadamente estaba de novio y su novia tenía alguna foto, no era la época de las cámaras digitales donde tenemos fotos por cualquier cuestión, en ese momento tener una foto era un lujo. Y gracias a ese detalle se le pudo reconstruir la cara a Ricardo Álvarez. Pero cada una de estas historias está contada por quienes las vivieron. Y esto es muy importante porque nos permite incluso clarificar errores típicos de las historias o versiones distintas sobre algunas víctimas. Las historias no están noveladas, es decir, cuando ustedes lean Los Otros Muertos van a encontrar las historias tal como las contaron sus protagonistas. Y hago una mención particular a este punto. Cuando ustedes leen el Nunca Más sí está novelado, pero este no es el caso. Nosotros quisimos contar la historia cruda como fue, sin agregarle aditamentos, sin hacerla emotiva. La historia como es, que ya es bastante dolorosa y que ya ha sido olvidada por tanta cantidad de años. El objetivo de Los Otros Muertos es rescatar del olvido a estas víctimas. Y luego de las 13 historias, ustedes van a encontrar la lista de víctimas del terrorismo. Es decir, van a encontrar con su nombre y apellido, con la fecha, la ciudad, y en algunos casos donde los medios utilizados informaron la organización armada que cometió el atentado, quién es el responsable, o sea, cuál es la organización terrorista que cometió ese atentado. Van a encontrar más de 4.500 nombres en la lista de víctimas secuestradas, asesinadas y heridas. Es decir, quisimos puntualizar las víctimas de los atentados más graves. No podíamos poner los 17.380 nombres porque ninguna editorial nos iba a imprimir eso, nos iba a editar un libro así. Pero sí quisimos al menos, detallar quiénes eran los 1.094 muertos, los 2.368 heridos y los 756 secuestrados que hubo en nuestro país, que están debidamente documentados, porque cada víctima tiene un legajo, tiene la información relevante. Como yo les decía, no solamente la información recopilada fue la de diarios, sino que además esa información de las 16.000 ediciones de diarios se combinó con las 2 revistas principales de las organizaciones terroristas, Evita Montonera por Montoneros y Estrella Roja por el ERP, en las cuales estos terroristas se adjudicaban libremente los atentados y declaraban sin ningún problema a quién habían ajusticiado, como decían ellos, que en realidad era un eufemismo para el simple asesinato de personas indefensas. Y eso a su vez se completó con 50 libros, escritos principalmente por exterroristas. Por ejemplo, como La Voluntad de Anguita y Caparrós, donde también se admiten diversos atentados. Hoy mi coautor lamentablemente no está presente, es el doctor Carlos Manfroni. El doctor Carlos Manfroni es abogado como yo, es especialista en Derecho Internacional, en Derecho Penal y en todo lo relacionado con la lucha contra la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Lamentablemente no puede estar presente, en este momento está en Estados Unidos,
pero bueno, con él trabajamos arduamente para escribir estas historias, entrevistando a cada víctima. Cada testimonio está filmado, es decir, cada víctima está filmada porque nosotros siempre nos interesó reconstruir la historia y dejar para la posteridad el material que el Estado y los organismos de derechos humanos se han encargado de ocultarle a la sociedad. Y finalmente, antes de pasar a la parte de las preguntas y las respuestas, contarles que, bueno, que este libro es el esfuerzo de un grupo de ciudadanos que, teniendo todo en contra, y en el peor momento de la Argentina, como fue la vigencia de los gobiernos del matrimonio Kirchner, donde este tema se ensalzó con tanta vehemencia respecto de lo que era integrar una organización terrorista y haciendo tanto hincapié en que eran jóvenes idealistas, estos simples asesinos, este grupo de argentinos integramos una asociación civil llamada Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que ya tiene 11 años, va a cumplir en un par de meses, de intenso trabajo, no solo para este libro o para otros que ya hemos publicado, sino para documentar esta parte de la historia y darle a las víctimas la posibilidad de que puedan expresar lo que vivieron, de que puedan contar de primera mano su historia, como hoy que pudo hacerlo Pablo Lozano. CELDIV es una asociación civil que reclama el reconocimiento de los derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación. A la verdad, porque una víctima tiene derecho a saber quiénes y por qué la agredieron. Y además es un derecho colectivo, porque la sociedad tiene derecho a saber la verdad de su historia, la verdad de su pasado reciente. El derecho a la justicia, que la víctima pueda iniciar una causa judicial con el impulso, por supuesto, estatal, el Estado investigue, juzgue y condene a los responsables de estos crímenes. Y por último, el derecho a la reparación. Como Pablo les decía, ellos reclamaron en su momento la reparación por la ley 24411. No hay indemnización en el mundo que vaya a devolver la vida del padre asesinado, del hijo que fue asesinado, del esposo que no se tiene, del hermano que se perdió. Nada repara eso. Nada repara haber vivido una vida como un parapléjico o estar ciego por la explosión de una bomba o tener las secuelas hasta el día de hoy de las torturas en un secuestro extorsivo. Nada repara eso. Pero sí ese dinero permite que la víctima tenga la dignidad de tener una atención psicológica de calidad o de contratar, si lo desea, abogados para reclamar su caso o disponer de ese dinero como mejor lo quiera. Estos tres derechos humanos por los cuales lucha CELDIV, nosotros los reclamamos fervientemente ante el Estado argentino, no solo puertas adentro, sino también en el exterior, donde hemos denunciado al Estado argentino en numerosísimas oportunidades. Pero en última instancia, lo que a nosotros siempre nos interesa es que el reconocimiento de estos derechos esté garantizado. Luego será cada víctima la que decida ejercerlos o no. Pero los derechos deben estar garantizados. A lo largo de estos 10 años hemos hecho mucha cantidad de cosas. Voy a destacar apenas unas pocas y ya luego daríamos paso a las preguntas, pero a lo largo de estos 10 años, una de las cosas que hemos hecho y que nos enorgullecen es trabajar coordinadamente con todas las organizaciones de derechos humanos de víctimas del terrorismo del mundo. Trabajamos coordinados con las víctimas de la ETA, de las FARC, de las Torres Gemelas, de atentados en Medio Oriente, en África, con las víctimas de Francia, de Italia y de diversos países del mundo que han sufrido atentados, y trabajamos con ellos coordinadamente desde hace muchos años. Cuando comenzamos a trabajar con las organizaciones de víctimas del terrorismo, nos encontramos que, claro, no conocían que en Argentina había habido terrorismo. Así que fue una tarea de ganarnos su confianza, de explicarles quiénes eran los terroristas en nuestro país, los atentados, las víctimas. Hoy, una víctima de Montoneros, de LERP, de OCPO, de FAL, de FARC, de FAP, son consideradas en igualdad de condiciones
que las víctimas de las FARC colombianas, o del MIR chileno, o de los Tupamaros de Uruguay. Solamente aquí en Argentina no son reconocidas, y esa es una gran deuda no solo del Estado, sino del pueblo argentino. También hemos entrado a los colegios secundarios. Hemos dado mucha cantidad de charlas en colegios secundarios a alumnos a los cuales se les explica esta parte de la historia que les han cercenado. Porque a los niños, a los adolescentes y a nosotros que somos adultos nos explican la historia argentina como si fuera un rompecabezas al que le faltan partes. En definitiva, nosotros lo que hacemos es aportar las piezas que están faltando. Explicar la historia con coherencia, porque así como nos la han contado, no la tienen. También editamos 3 libros, este es el tercer libro de la ONG. Próximamente va a haber una reedición del 2.º libro, lo llaman Jóvenes Idealistas. Bueno, que si Adil nos vuelve a invitar, vamos a presentarlo también. Hemos reabierto causas judiciales en forma totalmente gratuita para las víctimas del terrorismo que así lo han querido. Se han abierto causas judiciales en Santa Fe, en Buenos Aires, en Capital Federal. Y nuestra intención siempre ha sido la de reclamar fervientemente, sin ceder un ápice. Estos son ciudadanos inocentes. Deben tener el reconocimiento de sus derechos humanos y se debe terminar la impunidad. Antes de finalizar, este es un tema siempre que tiene un aura de mucha tristeza, un aura de mucho dolor. Pero quiero que hoy terminemos con un mensaje de esperanza. Primero porque mientras todos nosotros sepamos la verdad no muere. Y las víctimas no mueren 2 veces. No mueren por el atentado y no mueren por el olvido. Porque hoy, a partir de hoy, cada uno de ustedes conoce algo más de los otros muertos. A partir de hoy, ustedes conocen también a Domingo Lozano. Hoy Domingo Lozano nos acompañó aquí, a través de sus hijos. También el teniente Nacarato, a través de su hija. Entonces, a partir de hoy, ustedes son divulgadores de los otros muertos, por lo que los invito a participar, a comprometerse, a no tener miedo, a decir la verdad, a explicarle a los más jóvenes qué fue lo que pasó en Argentina, a apoyar a los que luchan, a ser activos, a no ser indiferentes. Así que mi agradecimiento para todos ustedes hoy que vienen un rato a compartir con nosotros la tarde y a escuchar sobre los otros muertos. Y nuevamente, muchas gracias y siempre. Queremos agradecer particularmente a la doctora Villarroel su disponibilidad para ilustrarnos sobre esto que ha sido un trabajo de muchos y de largo tiempo y que también nos debe, como ella dijo recién, movilizar para aportar nuestro granito de arena a esto que es la búsqueda verdadera de la verdad y el reconocimiento de los derechos humanos no sesgado, sino a partir realmente de lo que la comunidad debe estar reclamando en este momento, que es este reconocimiento de los derechos de las víctimas, como se han reconocido otros derechos que de alguna manera han dejado de lado o han hecho excluir estos que hoy estamos viendo, que sabemos a partir de esta información y de la que han aportado los grupos que han estudiado el tema, cuál es su dimensión real, por más que se intente taparla u ocultarla. La doctora Villarroel va a responder a las preguntas que se formulen por escrito. Para evitar el desorden en el tema, van cada uno a escribir en un papelito lo que quieran preguntar
y sobre esa base la doctora Villarroel va a responder. Santiago está ya con los papelitos disponibles para los que no tengan. No hay ninguna formalidad más puntual en el papel, sino que el papel que tengan y pueden escribir claro para que entendamos simplemente, y la doctora Villarroel responderá al requerimiento. Apenas vayan estando ya algunas preguntas, si nos van alcanzando, o va levantando la mano y Santiago va a recoger las preguntas que se hayan formulado. Al joven que está con el rápido. Sí, sí. Bueno, voy respondiendo algunas de las preguntas que me han hecho. Las dos preguntas justo me permiten hilarlas. Si tuvimos reunión con Garabano, el ministro de Justicia, y qué gestiones hicimos ante los secretarios de Derechos Humanos nacional y provincial aquí en la provincia de Córdoba. No nos hemos reunido aún con el ministro Garabano, sí nos hemos reunido con el viceministro de Justicia, el doctor Casares, y nos hemos reunido en varias oportunidades con el secretario de Derechos Humanos a nivel nacional, el licenciado Claudio Abrujo. Estamos trabajando en algunos proyectos que estamos tratando de que se concreten con el gobierno. Lamentablemente la presión de los organismos de derechos humanos es muy fuerte para que no se recepten y se escuche la voz de las víctimas. Es algo tal vez muy obvio, pero que tenemos que puntualizar. Si no hay víctimas del terrorismo, no hubo terroristas. Por eso es tan importante que aparezcan las víctimas del terrorismo. Porque si no, entonces aquí en Argentina no hubo terrorismo, vivíamos en una especie de paraíso, y de pronto la historia arrancó el 24 de marzo del 76. Y es fundamental que se escuche quiénes eran las víctimas del terrorismo, que se pelee por ellas, que se reclame el ejercicio de sus derechos humanos, porque con ellas, si no, muere una parte de la historia argentina, y los responsables de estos crímenes seguirán impunes si el pueblo argentino no reclama justicia para estos crímenes gravísimos. Así que estamos tratando de que de alguna manera el Estado argentino rompa con esta costumbre de hace 33 años de ignorar a las víctimas, manteniendo las reuniones, presentando proyectos y en cierta forma tratando de alguna forma de completar estas piezas del rompecabezas que hasta el día de hoy están faltando. Bueno, acá me preguntan, aprovecho para ir hilando algunas de las preguntas, si contamos con el apoyo de algún partido político. No contamos con el apoyo de ningún partido político, y hasta el día de hoy, y esto va a colación de otra pregunta en la cual me preguntan si ha habido algún tipo de avance en el actual gobierno. No nos apoya ningún partido político. CENDIV es una asociación civil, por supuesto es política, su objetivo es político, que es que se reconozca a las víctimas, pero somos apartidarios, es decir, representamos a víctimas de todo el espectro político, por ende la ONG no adhiere a ningún partido, pero tampoco hay algún partido que haya tomado esta causa con la importancia que tiene y con la necesidad que requiere que estas víctimas sean reconocidas. Y al día de hoy todavía no vemos avances
respecto del gobierno actual. Como yo les comentaba mientras hablaba anteriormente, tengamos presente que la ONG se crea en el peor momento en el que se podía crear, que fue durante el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, donde se ensalzó y donde se realizaron constantes homenajes a quienes son no simplemente víctimas, son corresponsables del dolor que se vive en esta sociedad y en este país desde hace 40 años. Así que todavía no vemos avances, pero bueno, seguimos luchando y sabemos que los vamos a ver. Buena falta de hace, tiene 90 años. Bueno, aquí me preguntan si en otros países donde hay víctimas del terrorismo están reconocidas, y aquí atribuyo que en Argentina no ocurra esto. En el resto de los países del mundo las víctimas del terrorismo cuentan con reconocimiento. Hay países donde cuentan con todos los derechos que nosotros reclamamos, ¿verdad? Justicia y reparación, por ejemplo, es el caso de España, es el caso de Israel, es el caso de Estados Unidos y algunos países europeos. Hay otros países donde se reconoce algún derecho, no los tres, alguno de esos tres. Y hay países donde no se reconoce ninguno, que es el caso de Argentina y de algunos países africanos. O sea que Argentina está al nivel de los países africanos. Argentina, un país que se cree con el nivel o que está a la vanguardia de los derechos humanos, realmente está en lo más atrasado respecto del reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Y esto ocurre por una simple razón. Reconocer a la víctima implica terminar con la impunidad de los terroristas. Por eso les pedimos tan encarecidamente a todos cuando damos conferencias, cuando participamos en actividades públicas, que nos ayuden a reclamar justicia. Queremos justicia para estos crímenes. Queremos que se termine la impunidad de los terroristas. Ningún país progresa, es libre y es soberano basado sobre la sangre no reparada de los inocentes. Y eso es lo que pasa en Argentina y ese es lo que genera el caos actual en el que vivimos. Bueno, aquí me pregunta un joven de 18 años, qué suerte que hay uno porque nos baja el promedio, el cual asiste a un colegio secundario y vive en carne propia el desinterés por parte de la sociedad más joven. ¿Qué opina de esto y a qué lo atribuyo? Bueno, tengamos presente que en estos últimos 33 años de democracia a la sociedad se le ha contado una historia cercenada de lo que ocurrió en la década del 70. Se nos contó una historia parcial y poco objetiva. Y una historia, en la mayoría de las veces, contada por los terroristas. Una historia en la cual ellos son héroes, ellos son idealistas. Una historia en la cual no se cuenta que las comandancias, por ejemplo, de Montoneros les ordenaron tomarse la pastilla de cianuro y se las tomaban. Una historia en la cual no se cuenta que el Código de Justicia Revolucionario, tanto de Montoneros como de Lerch, contemplaba la pena de muerte y la pena de muerte fue aplicada. Una historia en la cual no se cuentan los crímenes que cometieron. El tercer atentado terrorista de toda nuestra historia en importancia es la bomba en el comedor de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976, donde fueron asesinados 24 inocentes y más de 66 personas resultaron heridas de distinta consideración. ¿Cómo un crimen como ese es considerado por el Poder Judicial en nuestro país un delito común? No resiste el menor análisis lo que vivimos en Argentina, la inequidad que se vive en Argentina y la discriminación entre víctimas, porque hay víctimas de primera y de segunda. Pero depende de todos nosotros que eso cambie. Depende del joven de 18 y depende de los que no somos tan jóvenes. Depende de todos. Ya no tenemos que callar más. Esto no es solamente las víctimas del terrorismo, es la continuidad de nuestra nación como tal, porque ninguna nación se hace sobre la visión
mentirosa o parcial de los terroristas, sino sobre la justicia irrestricta. Así que atribuyo el desconocimiento a que desde el nivel inicial, es decir, desde el jardín de infantes, a los chicos se les cuenta una visión cercenada de la historia. Y solo si tienen esos chicos la suerte de tener padres que conozcan la historia completa o que tengan un panorama más abierto de lo que ocurrió en la década del 70, esos chicos difícilmente tengan acceso a lo que realmente pasó. Por eso depende de todos nosotros ser divulgadores de la verdad. Bueno, aquí hay dos preguntas sobre el tema mapuche. ¿Qué opinión me merece el tema del surgimiento del terrorismo como método de resistencia ancestral mapuche? El tema de los mapuches no viene de hace 2 minutos, viene desde hace mucha cantidad de años, donde en la Patagonia Argentina hay distintos grupos que cometen acciones violentas y que ya han pasado directamente a cometer atentados terroristas, no solamente en el territorio argentino, sino también en Chile. De hecho, en Chile han llegado a asesinar a personas. Entonces, este no es un tema para tomarlo a la ligera, no es un tema que el resto del país deba ignorar porque estamos lejos de la Patagonia. En Buenos Aires, por ejemplo, recién esta semana se empezó a escuchar un poco acerca del tema mapuche, cuando hay poblaciones que en pleno invierno son tomadas por los mapuches y se cierran los accesos a las ciudades, como pasa con la Villa Alpina de Villa Pegüeña, en la provincia de Neuquén. Entonces, lamentablemente estos grupos tienen el apoyo no solamente de países como Reino Unido, sino también tienen el apoyo de organizaciones como Abuelas o Madres de Plaza de Mayo, que en el caso puntual de Villa Pegüeña, en el cual he estado en esa ciudad, en ese pueblo, y he podido hablar con sus habitantes, recibían periódicamente la visita de Madres de Plaza de Mayo y de exterroristas etarras que les enseñaban acerca de separatismo. Así que este es un tema gravísimo que lamentablemente el gobierno nacional con temor está abarcando y con temor se está manifestando, cuando aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley. Los mapuches, si viven en Argentina, son ciudadanos como nosotros y la ley se les aplica a ellos como se nos aplica a nosotros. Y quien delinque debe pagar por sus crímenes. Bueno, también quiero mencionar, porque no los había visto, que están los familiares de Alberto Salas, que también fue asesinado en 1975. Así que quiero agradecerles a ellos su presencia y decirles que, bueno, que hoy también Alberto estuvo entre nosotros al recordar a las víctimas. Y también está la hija del coronel Grassi, que también nos está acompañando, que fue asesinado por el ERP. Así que a todos ellos decirles que hoy estuvieron con nosotros, que hoy tienen un lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones y que ya no podemos olvidarnos de ellos. Así que a partir de ahora... Cuando salgamos de aquí, no podremos olvidarnos de los otros muertos. Así que también, bueno, aquí está presente el doctor Ricardo Beltramino, que fue asaltado y golpeado por el ERP. También quiero agradecerle su presencia, no sé por dónde está. Muchas gracias por venir. Bueno, nos preguntan si la ONG desarrolló proyectos de ley. Sí, estamos trabajando para que algunos diputados presenten proyectos de ley referidos a la problemática de las víctimas del terrorismo. Pero como en Argentina vivimos en elecciones cada un tiempo y es más importante la elección que los proyectos de ley y que las necesidades acuciantes de nuestro país, lamentablemente hasta que no pasen las elecciones no se puede avanzar en esta problemática.
Así que, desgraciadamente, esto queda supeditado a los tiempos electorales de nuestro país, pero sí también estamos trabajando en eso.